Hola, saludos de nuevo, mi nombre es Iván Lentijo y en este vídeo te voy a decir lo que a mí me hubiera gustado conocer cuando yo empecé como hipnoterapeuta. He preparado pues 12 puntos que considero que hubiera avanzado muchísimo si lo hubiera sabido mucho antes. Me hubiera quitado muchísimas dudas. Así que directamente vamos a comenzar con el punto número 1 y lo primero es que el subconsciente no responde a la lógica. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces pues queremos aconsejar a las personas cuando estamos quizás haciendo terapia o queremos decirles lo que tienen que hacer o guiarlas directamente a la solución cuando realmente a las personas por lo general no les gusta recibir consejos, sobre todo si son no solicitados. Lo que les gusta es descubrir la solución por ellos mismos. Y estas soluciones se encuentran a través de la comunicación con el subconsciente, porque al igual que ahí es donde se encuentran los programas que son responsables de las creencias limitantes, de las emociones no deseadas y de todos aquellos programas que limitan a la persona en un comportamiento o en un área determinada de su vida, pues ahí es también donde tenemos que comunicarnos y donde se encuentra la mayoría de las soluciones que buscan las personas que vienen a vernos para ayudarlas con hipnosis e hipnoterapia. Así que este sería el primer punto: el subconsciente no responde a la lógica. Como siempre, todos estos puntos que os voy a decir no se cumplen en el 100% de los casos, porque hay excepciones. Hay personas a los que a lo mejor no son muy conscientes de su situación y cuando pues les comentas algo que para ti es muy lógico, para esa persona no es tan lógico. Entonces, para mí, en una minoría de los casos, la lógica también puede funcionar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, quédate con que el subconsciente no responde a la lógica, sobre todo cuando hablamos de trabajar con hipnoterapia, ¿vale? Recuerda que es lo que hacemos en la utilización de la hipnosis para trabajos terapéuticos o hipnoterapia. Vamos con el punto número 2. El punto número 2 que me hubiera gustado conocer es que no necesitas que la persona cierre los ojos para realizar las sesiones. Es decir, yo pensaba que cuando hacía una sesión de hipnosis la persona tenía que cerrar los ojos, tu cliente, la persona que recibe la hipnosis, y tú como hipnoterapeuta hablas y hablas y hablas como una especie de meditación guiada. Y así estuve trabajando durante bastante tiempo, hasta que me di cuenta de las limitaciones que esa forma de hacer hipnoterapia tenía, hasta que, por supuesto, aprendí otras formas más integrativas de realizar hipnosis, incluyendo PNL, programación neurolingüística, una hipnosis más ericksoniana, incluso otra serie de trabajos o intervenciones psicológicas donde podías permitir que la persona abriese los ojos. Y eso me supone que es una gran flexibilidad no asustarme si la persona abre los ojos en medio de una sesión de hipnosis, o no tener que pensar de que no está funcionando si la persona de repente abre los ojos. Así que eso es importante que lo tengas en cuenta. Cuando hacemos las sesiones se pueden hacer con los ojos abiertos, cerrados, combinación de las mismas, porque la hipnosis realmente es una focalización de la atención y la atención se puede hacer tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados. De hecho, una de las razones por las que las personas cierran o les pedimos que cierren los ojos en hipnosis es para que puedan concentrarse más y eliminen demasiados mensajes que a veces tenemos con la vista, ya que al cerrar los ojos se produce esa mirada interna, una mirada interior que es realmente hacia donde queremos dirigir a la persona. Sin embargo, repitiendo de nuevo, los ojos abiertos también se pueden hacer las sesiones simplemente imaginando una pantalla de cine enfrente de ti, en la pared, o conversando con las personas y haciendo que se focalicen en lo que les estás diciendo. Vale, bueno, vamos con el punto número 3. El punto número 3 es que para mí no hay un grado de profundidad necesario para alcanzar resultados. ¿Vale? Repito, no hay un grado de profundidad hipnótica para que la persona consiga resultados. ¿Por qué
considero que esto es importante? Porque, bueno, pues a veces se nos enseña que una persona tiene que estar en un grado de profundidad hipnótica determinado para conseguir ciertos resultados o para que las sesiones de hipnosis sean efectivas. Y yo me he dado cuenta que esto tampoco es cierto del todo. Es verdad que hay personas más sugestionables que otras y que, bueno, pues quizás sienten más todo aquello que les decimos, y hay personas que aparentemente pues están como si cerrasen los ojos y están hablando contigo y no hay mucha más diferencia. Y está perfectamente bien, porque al final la profundidad hipnótica para mí es una metáfora. Es decir, profundizar significa meterte dentro de dónde te metes, dentro de ti, dentro de tu mente, dentro de tu alma, dentro de tu ser, de tu cuerpo, y poder observar, poder sentir y poder pues analizar. Entonces, realmente al ser una metáfora, pues tampoco se necesita una profundidad excesiva, ya que, o incluso superficialmente, se puede trabajar perfectamente con una persona. Es más, si hay una persona que es muy sugestionable y entra muy profundamente en hipnosis, a veces ni siquiera puede hablar. Entonces, desde mi método, mi metodología, pues que yo interactúo mucho con las personas, no sería muy conveniente que la persona estuviera en un estado denominado catatónico, donde la persona está casi en un estado como un zombie y no es capaz ni de verbalizar ni de hablar. Si es verdad que ocurren excepciones donde a lo mejor en trabajo con gestión del dolor, control del dolor, donde, bueno, pues puede ser interesante el que haya personas altamente sugestionables con un grado, metafóricamente hablando, de profundidad correcto, adecuado, ¿vale? Que lo que significa al final es que estamos ayudando a la persona que active o desactive determinadas áreas de su cerebro, es decir, desactivar las áreas responsables del dolor y activar las áreas del cerebro responsables de los conductos dopamínicos, de el placer, de la sensación de bienestar. Así que vamos a por el punto número 4, y es que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé que aunque haya personas menos hipnotizables o sugestionables, también se puede hacer hipnosis con ellas y pueden obtener resultados muy óptimos y muy positivos. ¿Por qué? Porque a veces en el mundo de la hipnoterapia se dice que a veces no se puede trabajar con todo el mundo, sino que solo se puede trabajar con aquellas personas que responden a las sugestiones de hipnosis o que son altamente sugestionables. Y con la experiencia me he dado cuenta que se puede trabajar con todo el mundo, porque hay todo tipo de personalidades y no todo el mundo es tan imaginativo o tan creativo como otras personas. Hay otras personas mucho más racionales, más lógicas, que analizan cada frase que les dices, y está perfectamente bien. No podemos descartar de nuestras consultas de hipnosis aquellas personas que aparentemente responden menos a las sugestiones hipnóticas, y para eso pues utilizamos también diferentes intervenciones más conversacionales, o podemos utilizar herramientas más tipo coaching o conversacional oculta, o más ericksoniano también, para aquellas personas que quizás no les gusta demasiado cerrar los ojos o que les cuesta más sentir o están menos en contacto con las emociones. Así que este es el punto número 4 y vamos por el punto número 5. El punto número 5 es que el guión de hipnosis realmente te lo da la persona con la que trabajas. Es decir, que independientemente del problema o caso que te presente, a veces yo pensaba que necesitaba un guión, es decir, si alguien viene con un problema de bruxismo, necesitaba conocer exactamente un guión para trabajar con personas con bruxismo y poder leerlo mientras la persona recibía la hipnoterapia. Y al final, pues con la metodología que utilizamos en la escuela, realmente no necesitas conocer ningún guión, sino que lo único que tienes que hacer es poner mucha atención en lo que te dice la persona, observar mucho sus movimientos, sus gestos, su forma de hablar, y a raíz de ahí
pues podemos utilizar, por ejemplo, la técnica del eco, que es hacer eco de lo que nos dice la misma persona para que la persona pues pueda responder ella misma a lo que dice y que se conviertan en sugestiones aquello que nos dice la misma persona. Y que gracias a lo que, bueno, pues conocemos de la persona o lo que va surgiendo durante la sesión, directamente es válido toda esa información para transformarla en sugestiones o transformarla en preguntas de curiosidad o transformarlas en un estado o en un escenario imaginativo donde la persona pueda pues imaginar todo aquello que se relaciona con su vida y con ese problema que nos presenta, más allá de pues descargarnos un script o un guión de alguien, de otro terapeuta o de un libro de guiones o de una página web. Y este era el punto número 5. Seguimos y vamos por el punto número 6. El punto número 6 es que no necesitamos conocer el problema que tiene la persona para poder trabajar con hipnoterapia. Y esto yo no me lo creía cuando lo aprendí, porque digo, ¿cómo voy a ayudar a una persona sin saber qué problema tiene? Y la realidad es que cuando una persona viene, si te cuenta la misma historia que ya le ha contado a otros profesionales o a sus amigos, a sus familiares, pues realmente la información es la misma. Y yo pensaba que necesitaba conocer pues todas las causas de todos los problemas, necesitaba investigar mucho, dedicar mucho tiempo a prepararme las sesiones, conocer exactamente en qué consistía el caso, la dolencia, la patología, los síntomas que presentaba la persona, y a la hora de la verdad es que realmente no necesitamos ni siquiera conocer cuál es el problema. ¿Por qué? Porque simplemente comunicándonos con el subconsciente van a aparecer las emociones. Simplemente haciendo una o dos preguntas sin que nos diga la persona cuál es el problema o haciendo una o dos sugestiones potentes, la persona va a empezar a describir y va a empezar su subconsciente a comunicarse. Es decir, que nos va a empezar a describir sensaciones en el cuerpo, emociones, símbolos, imágenes, visualizaciones que tiene, colores, sensaciones, risas, cualquier situación que podamos empezar a descubrir información que empiece a denotar o a indicar pues ese posible origen del problema, a indicarnos pues cuál es el problema, de dónde viene y cómo podemos transformarlo. Y todo esto sin necesidad de ser un experto en todas las áreas, en todos los casos que se nos presentan, como yo quería o me pasaba al principio, que me estudiaba todos los problemas que había en el mundo, o cuando me llamaba una persona, oye, que tengo un problema que me han diagnosticado agorafobia, y yo me ponía a leerme cientos de manuales de agorafobia, que sí, que está muy bien, pero realmente no. Luego me di cuenta que no, primero, el tiempo es limitado, no puedes estudiarte todas las patologías y condiciones de todas las personas. Segundo, hay cosas que no se pueden estudiar, porque, por ejemplo, cuando una persona presenta bloqueos, ¿qué es un bloqueo? ¿Qué pones a estudiarte? ¿Cómo resolver un bloqueo? ¿Y qué es eso de un bloqueo? Al final un bloqueo es una metáfora. Hay algo que está tapando, que está impidiendo avanzar una persona. Y al final lo importante es descubrir qué es eso que está tapando, para qué quiere revelarlo, qué va a ayudar a esa persona cuando consiga desbloquearse y cómo va a mejorar su vida. Y todo eso se puede hacer directamente, si quisiéramos, sin apenas hablar con la persona, simplemente utilizando el lenguaje del subconsciente con hipnoterapia integrativa, en este caso, que es la modalidad que utilizamos. Este era el punto número 6. Vamos a por el punto número 7. El punto número 7 es que cualquier caso que se nos presente puede tener una raíz inesperada, independientemente si está o no relacionada con el problema que nos comentan. Voy a explicar esto. A veces una persona puede decirte, yo quiero adelgazar, ¿no? Puede ser adelgazar y tú piensas, bueno, pues voy a ayudarle a esta persona a que gestione su nutrición y que mueva más el cuerpo y tenga motivación para hacer ejercicio. Entonces,
Bueno, pues eso a priori es lo que podríamos hacer con hipnosis y lo que podría hacer pues cualquier especialista en nutrición, incluso médicos, y es el procedimiento estándar. Ahora bien, lo que nosotros nos diferenciamos es que una persona que tiene problemas de sobrepeso no decimos que se refiere o la causa es únicamente a que tiene come demasiado y hace poco ejercicio, sino es qué es lo que le lleva a esta persona a comer demasiado, qué es lo que le lleva a esta persona a hacer poco ejercicio. Y aquí es donde pueden salir temas o raíces o causas que pueden ser un duelo no superado, una relación tóxica aún vigente, un miedo o una fobia al sexo opuesto o a sentirse atraída por otras personas que no sean su pareja actual. Entonces puede salir cualquier tipo de raíz u origen del problema que aparentemente no tiene que ver con el problema que no presenta. Por eso decimos que al final todo lo que una persona nos dice, sus problemas, cuando nos los describe, son síntomas. E incluso las etiquetas médicas o clínicas que se nos presentan son síntomas de algo más profundo, de un origen, de una causa que originó todo ese problema, o de un vacío que se está llenando con algún tipo de adicción, y ahí es cuando pues no podemos hacer conclusiones previas o no es muy recomendable. Es verdad que una vez que ya tienes experiencia, pues muchas veces hay una persona que presenta un problema que ya has trabajado muchas veces y hay patrones comunes entre las personas. Sin embargo, como yo siempre digo, hay también especificidades. Es decir, que dentro de todos los casos, de todas las personas del mundo que tienen obesidad mórbida, hay patrones de problemas comunes y luego hay problemas independientes, únicos y auténticos de cada persona. Y ahí es lo que a nosotros nos fortalece como hipnoterapeutas y donde muchas otras terapias u otros procesos terapéuticos no llegan y se quedan cortas. Este era el punto número 7, el que acabo de escribir. Vamos por el punto número 8. El punto número 8 es que nos podemos adaptar a la persona a través de lo que llamamos la calibración y a través de las preguntas poderosas. Es decir, que a veces, como he hablado anteriormente, pues pensábamos que el cliente o la persona se tiene que adaptar al terapeuta. Es decir, tú solo haces un tipo de hipnosis, aprendes un tipo de hipnosis y todas las personas que vienen contigo hacen lo mismo con esas personas. Tienes un proceso. Pero ¿qué pasa? Que, como he comentado, hay personas más sugestionables y otras menos sugestionables. Hay personas que colaboran más en el proceso y hay personas que simplemente quieren que les des con la varita mágica. Y ante todas estas situaciones hay que saber cómo trabajar con ellas y podemos adaptarnos fácilmente conociendo cómo hacerlo. A través de un proceso dinámico de hipnoterapia integrativa, a través de la calibración, que lo que significa simplemente es conocer cuál es la experiencia subjetiva que está teniendo la persona en hipnosis. Es decir, si yo me dedico a hablar como hipnoterapeuta y no pregunto o no sé en qué está pasando por la mente o por el cuerpo de esa persona, estoy perdiéndome mucha información. Por eso, cuando yo empecé, pensaba que simplemente yo hacía hipnosis directa, hipnosis más clásica, más sugestiva, más directiva, y la persona, pues casi por arte de magia, cambiaría. Y bueno, pues a muchas personas les funcionaba este estilo. Sin embargo, yo sabía que me quedaba muy corto a la hora de trabajar. Por eso, una de las cosas que recomiendo a todo el mundo es no ver a todas las personas y utilizar el mismo mecanismo, sí, sino adaptarnos a la personalidad de la persona y saber cómo hipnotizar a esa persona, conociéndola un poquito, y poder calibrar para saber qué experiencia subjetiva está teniendo en ese momento para poder guiarla o dirigirla. Este era el punto número 8. Punto número 9.
Muchas veces pensamos, las personas que vienen a hipnoterapia quieren hacer hipnosis. Y me he dado cuenta que no. Las personas que vienen a hipnoterapia lo que vienen es a resolver un problema. Y bueno, pues lo que hacemos en hipnosis e hipnoterapia o con hipnosis les da un poco igual. Es decir, tú cuando tienes a la persona delante haces tu magia hipnótica y la otra persona no sabe lo que estás haciendo. Y la realidad es que le da igual. Por eso yo siempre recomiendo a las personas que se forman con nosotros que hablen menos de hipnosis y que hablen más de cómo podemos ayudar a las personas, de cómo ayudarles a solucionar su problema. Porque realmente en este punto donde quiero llegar es lo que quiere una persona, la realidad es que le ayudes a resolver el problema que tiene. Y el problema que tiene por lo general una persona que contrata tus servicios, que está comprometida y es seria, es un problema gordo. Es decir, es un problema que como no lo cambie le va a dar o va a traer unas consecuencias nefastas en su vida personal, profesional, familiar, social, en su salud, y ahí es cuando nosotros vamos a saber adaptarnos a esa persona y vamos a directamente trabajar con esos síntomas que aparecen, buscando la raíz y teniendo en cuenta que realmente lo que quiere la persona es solucionar el problema. Si utilizas hipnosis, hipnosis, o lo que conozcas, hipnoterapia, hipnoterapia, o cualquiera de las otras herramientas. Entonces, en este punto es importante tener en cuenta eso, focalizarnos en la solución del problema y menos en la hipnosis. Punto, este que acabo de decir es el punto número 9. Vamos a por el punto número 10. Nos quedan 3 más, 10, 11 y 12, que tengo aquí recopilados para ti especialmente. En el punto número 10 es, bueno, juega, diviértete, disfruta e investiga mucho en tu sesión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a veces, y es normal, que cuando empiezas estás un poco nervioso a la hora de realizar las sesiones, tienes un poco el síndrome del impostor, tienes ansiedad porque la persona consiga buenos resultados, deseas lo que más en el mundo es que esa persona se vaya contenta de tu sesión, y eso causa, pues, dentro del terapeuta también pánico, y hace que a veces no pueda desarrollarse, incluso hacer la hipnosis o la hipnoterapia de la forma que sabe, de forma profesional, porque se puede poner nervioso y puede meterse dentro de su propia cabeza y empezar a dudar de sí mismo. Por eso la mejor actitud es tomarte una sesión de forma como un juego, es decir, enfrentarnos a las dificultades y no rehuirlas. Si viene una persona con un caso complicado, siempre pues manteniéndonos dentro de lo que podemos hacer como profesionales de la hipnosis, sin salirnos de aquello que se nos ha enseñado en la escuela, es simplemente pues preguntar, divertirnos, jugar y decir, ante este caso que tengo delante que no he trabajado anteriormente, sé que estoy a las puertas de un gran aprendizaje. Vamos a ver qué voy a aprender ahora con esta persona. Y sabes que teniendo esa mentalidad siempre vas a encontrar, vas a dar con el proceso adecuado, vas a guiar a la persona de forma correcta, y que a veces puede haber algún tipo de bloqueo como terapeuta y no sepas muy bien hacia dónde dirigirte, y lo único que tienes que hacer es preguntar a la persona, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás notando? ¿Qué está sucediendo? Para conocer esa experiencia subjetiva de la persona. Y esto te va a sacar pues de muchos problemas o de muchas dificultades, y sobre todo pues esa capacidad de disfrutar de las sesiones, saber que si la persona está enfrente de ti es pues porque tiene que estar esa persona en ese momento determinado, si no, no estaría ahí enfrente de ti, y tú ya estás formado, juega, disfruta, pregunta e investiga mucho. Investiga, me refiero a que te pongas tu gorro de investigador, de como si fueras Colombo, detective privado, y hables con la persona, y verás cómo la persona va a empezar a abrirse y darte información muy válida. Va a hablar el subconsciente a través de metáforas, vas a empezar a captar aquello que
que no dice la persona, pero que tú te estás dando cuenta. Incluso vas a desarrollar mucho más tu intuición. Y esto que acabo de decir es el punto número 10. Así que vamos con el punto número 11. Esto que voy a decir ahora puede traer controversia. Es decir, el punto número 11 es que no te obceques con seguir todos los pasos de las técnicas que te enseñan en la escuela o te enseñamos incluso nosotros en la escuela. ¿Por qué? Porque detrás de una técnica hay un principio. Entonces, un principio quiero decir una forma de trabajar que es la que guía todas las técnicas. Es decir, detrás de una técnica de PNL, detrás de una técnica de hipnosis o de coaching, hay una serie de principios básicos, que significa que si tú conoces esos principios, va a dar igual que te saltes alguno de los pasos de la técnica. Es decir, si para eliminar un miedo, una fobia, utilizas la técnica del cine, los que habéis estudiado PNL lo conoceréis, o utilizáis la técnica de pues alguna de las muchas técnicas que conocéis. Lo más importante es que si te saltas un paso porque no te acuerdas o porque por la razón que sea o se te ha olvidado o simplemente pues has conectado con la persona y has dejado un poco al lado esos pasos, que sepas los principios que sigue esa técnica. Y que sepas que a pesar de que vayas hacia atrás o hacia adelante dando esos pasos, acabes donde tienes que acabar esa técnica. Y eso solo se puede realizar una vez que conozcas los principios detrás de las técnicas. Lo que es importante, qué es lo que sostiene la base, la estructura, para que se produzca el cambio y la transformación en la persona. ¿Vale? Este es el punto número 11. De hecho, de todo esto voy a hablar también en mi próxima formación gratuita, que es en la semana de la hipnosis, que voy a realizar. De hecho, seguramente debajo de este vídeo verás un enlace, el Swiss Pattern o cualquiera de las múltiples técnicas que tenéis en programación neurolingüística u otra intervención psicológica que conozcáis, tipo coaching, tipo gestalt o tipo lo que queráis que hagáis, pues lo importante es conocer los principios que hacen que una persona se transforme, cambie durante la sesión, más allá de seguir todos los pasos, porque a veces a mí me pasaba que me obcecaba en ser muy técnico, en seguir todos los pasos, porque así pensaba que siguiendo todos los pasos la técnica iba a funcionar mejor y me di cuenta que el seguir los pasos no es lo más importante, sino que hay otras partes más importantes, que es la de seguir los principios que consiguen que la persona se transforme y además poner la intención para que la persona cambie y saber pues moverte hacia adelante o hacia atrás dependiendo de la situación que se te presente o te esté presentando la persona. Y vamos ya sí que sí con el último o la última cosa que me gustaría a mí haber sabido cuando empecé como hipnoterapeuta. Pues esto yo creo que es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque muchos, o si no todos los que estudiamos o nos dedicamos a la hipnoterapia, lo hacemos como pasión. Es más una vocación, una pasión, que un trabajo en sí. No es un trabajo normal, porque de hecho la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, pues ya tenemos más de 40 años. Aunque yo empecé bastante joven, empecé pues ya hace 14 años a hacer hipnosis e hipnoterapia, puedes empezar a echar cálculos. La realidad es que, bueno, pues es una profesión que ya la realizamos personas con un bagaje de vida, con cierta madurez y que, por tanto, bueno, pues nos gusta mucho ayudar a las personas. Sin embargo, muchas veces pensamos que aprendiendo hipnosis e hipnoterapia ya vamos a poder tener una consulta llena de clientes y personas queriendo trabajar con nosotros, y la realidad es que pues eso no sucede así exactamente, sino que hay que aprender
a decirle a todo el mundo y a comunicarse cómo podemos ayudarles. Esto es esencial y esto es clave para todos los que estéis estudiando hipnosis, habéis estudiado o os vais a incorporar ahora a estudiar hipnosis. Para que poder vivir bien de la hipnoterapia y que ayudar a las personas, es necesario que las personas sepan cómo puedes ayudarles, ¿verdad? Creo que es lógico. Entonces hay que pensar cómo poder llegar a esas personas que necesitan tu ayuda. Y todo esto también lo hemos ido descubriendo pues a medida que hemos ido avanzando en la escuela, y también pues ayudamos a las personas a aprender esta forma de comunicarse para llegar a las personas que están buscando ayuda. Así que bueno, de momento aquí tienes los 12 puntos que considero que me hubiera gustado pues saber cuando empecé a hacer hipnoterapia. Y si tienes alguna pregunta, déjala en comentarios. Además, recuerda que en breve vamos a empezar a la Semana de la Hipnosis, una formación gratuita para aquellas personas que queráis conocer y profundizar más. Y si además queréis pues tener una llamada conmigo o con alguien del equipo, pues también veréis el enlace seguramente debajo de este vídeo o muy cercano al vídeo. Así que te doy las gracias por escucharlo. Mi nombre es Iván Lentijo, un placer estar aquí y nos vemos prontito. Dale un like si te ha gustado, comparte para quien creas que le pueda ayudar. Un abrazo, adiós.